Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la clase del 23 de octubre de estática y para ello les voy a pedir que por favor copiemos los siguientes elementos. Vamos a copiar las propiedades de inercia del rectángulo con estas dimensiones. Me parece que ya habíamos hecho una tabla donde apuntábamos la fórmula o la posición más bien del centroide respecto a un punto. Así que los únicos valores que vamos a agregar ahora van a ser estos dos. B por h cúbica entre 12 y b cúbica por h entre 12 para x y para y. ¿Sí? Solamente estas dos fórmulas vamos a agregar. Y para el triángulo rectángulo, las inercias serán base por altura cúbica entre 36 y para y, base cúbica por altura entre 36. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver un ejercicio muy sencillo de cómo es que se calculan las inercias. El día de mañana veremos la parte teórica. Así que por favor lo agregamos y me indican cuando estemos listos. Copiamos solamente estas dos fórmulas. Y para el triángulo copiaremos estas de acá abajo. Solo base por altura cúbica entre 12, base cúbica por altura entre 12 y base por altura cúbica entre 36, base cúbica por altura entre 36.
¿Ya acabamos? Yo ya lo tengo, profe. Vale. Ok, y lo que vamos a ver va a ser el cálculo del momento de inercia de una figura. En este caso vamos a dibujar una figura compuesta por un rectángulo y un triángulo rectángulo. Sí. Las distancias de estos elementos, las dimensiones, van a ser de, primero, aquí vamos a definir 6 unidades, 6 pulgadas. De este lado 3 pulgadas. Y de altura 4 pulgadas. Bien, el día de mañana veremos la parte teórica. Sin embargo, les comento que vamos a aplicar el teorema de Steiner. Ese teorema de Steiner, al igual que para el cálculo de centroides, emplea un promedio ponderado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la inercia de este elemento va a ser igual a una combinación de la inercia de ambos elementos. ¿Cómo entendemos la inercia? La inercia es una resistencia al movimiento. También se dice que la inercia es la resistencia al cambio de velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si la inercia, estoy batallando aquí con los botones de zoom, pero bueno, si la inercia, si un elemento se encuentra totalmente estático, por ejemplo, un auto, la inercia será la resistencia para el eh, cambio de estado de ese carro, ¿sí? Entonces, obviamente cuando un carro está parado, el esfuerzo que hay que hacer para moverlo al principio es muy grande y después ya que se encuentra en movimiento, solamente tenemos que mantener ese movimiento, la fuerza será menor. Eso en cuanto a dinámica. También cuando vamos en un auto, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora y ese auto se detiene repentinamente, la inercia será el cambio de estado de movimiento, en este caso cambio de 100 kilómetros por hora a lo mejor 0 kilómetros por hora. Eso va a generar una fuerza demasiado grande. Para la estática, la inercia y sobre todo la inercia de las figuras que vamos a ver, es una propiedad o es sí, es una magnitud que permite identificar cuál es la resistencia de este elemento a poder ser girado. Por ejemplo, imaginemos este elemento que a lo mejor es una goma un poco extraña, pero que tiene estas dimensiones, a lo mejor no de pulgadas, pero a lo mejor 2 centímetros de alto y 6 centímetros de ancho. ¿Qué pasa si en este elemento le enterramos un lápiz? ¿Sí? ¿Qué pasa si le enterramos un lápiz en este sentido? Totalmente al centro de la gomita, le vamos a enterrar un lápiz y vamos a tratar de hacer girar este elemento. No importa si es para un lado o para el otro, pero como si giráramos ese lápiz o ese popote o podría ser un palito de madera, cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, la inercia lo que me va a permitir calcular
es la resistencia al giro de una sección. Aquí vemos que es la resistencia al giro respecto a un eje horizontal. Entonces, esta sería una inercia en X. Por otro lado, también podemos ver o enterrarle un palito a esa goma de manera vertical y la resistencia que generaría este elemento al tratar de girarlo, ¿sí? Imaginen que estamos, la goma está totalmente en una mesa, o sea, está sentada sobre una mesa y ya tiene enterrado el palito. Entonces, cuando yo trato de hacer girar este elemento, ¿sí? El palito o la barrita, va a haber una resistencia contra la mesa porque el elemento está totalmente pegado en la mesa, ¿sí? Obviamente la resistencia no va a ser la misma respecto al cálculo de si la tratamos de hacer girar respecto a un eje X o respecto a un eje Y. ¿Cuál va a ser mayor? Siempre, siempre, siempre la inercia que presenta la masa más alejada del eje es la que va a ser mayor, porque es lo que va a generar una resistencia mucho mayor al giro. Observemos que aquí respecto al eje X, que es la barra roja, casi la masa, o sea, digamos que toda el área del elemento está abrazando a la barrita. Así que digamos que es como si se ajustara bastante bien al eje de giro. Por otro lado, si evaluamos la inercia en Y, podemos ver que la masa se encuentra bastante alejada del eje, o sea, distribuida tanto como a la izquierda como a la derecha. Esto va a implicar, bueno, va a generar que la resistencia en el eje de las Y sea mucho mayor. Y ahora, en cuanto a ingeniería civil, ¿de qué me sirve esto? Es importante que todas las secciones, todos los perfiles de acero, bueno, hablando en la aplicación obviamente de diseño estructural de acero, eh, tengan casi la misma resistencia en X y en Y. ¿Por qué? Porque de nada me sirve que un elemento tenga un montón de resistencia respecto a un giro en Y, una inercia en Y, si la inercia en X va a ser pequeña. ¿Eso que va a generar? Que el pandeo del elemento se genere hacia, eh, hacia los lados opuestos de la inercia que es menor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si apachurramos si esta gomita es una proyección de una barra, ¿sí? ¿Hacia dónde se va a pandear en el elemento? Hacia donde tiene menor inercia, o sea, o se va para allá o se va para acá el elemento. Ahora, entendamos como pandeo una modificación de un elemento a causa de una pérdida de resistencia por una fuerza axial producida. La fuerza axial sería una fuerza totalmente perpendicular a el plano donde yo estoy dibujando, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco de la introducción de qué es la inercia, qué es lo que esperamos obtener. Obviamente aquí esperamos que la inercia en Y sea mucho mayor que la inercia en X. Y a continuación vamos a apuntar el teorema de Steiner. El teorema de Steiner es una simplificación que nos permite calcular la inercia sin ocupar integrales. Igual les voy a enseñar a calcularlo con integrales. Espero que mañana nos dé tiempo. Así que vamos a apuntar teorema de Steiner. Y yo voy a apuntar las fórmulas. ¿Cómo se escribe? Así como se oye. Steiner. Teorema de Steiner. ¿Vale? Y vamos a apuntar las siguientes fórmulas. Me voy a pasar a escribir las fórmulas en Word porque es mucho más fácil. Ya después las muevo para mi ejercicio. Bien, así que vamos a agregar la siguiente ecuación.
hay dos momentos de inercia que vamos a calcular, la inercia para X y la inercia para Y. Primero vamos con la fórmula de la inercia para X. Y esta fórmula va a ser descrita por I subíndice X. I subíndice X va a ser igual, al igual que cuando sacamos los centroides, la sumatoria de las inercias pequeñitas, yo lo voy a apuntar aquí, sumatoria de inercias X y, ¿sí? Más ahora el área del elemento multiplicado, ¿sí? Este es área I, y también hay una sumatoria aquí. Área I multiplicado por el centroide. Espero encontrarlo por aquí. No, no está. Operador. Un segundo. Aquí está. El centroide de la figura menos el centroide de la figura que estamos evaluando, y esto al cuadrado. Entonces, bueno, aquí ya me acordé en que me equivoqué. Esto es respecto a Y. Cuando evaluamos el centroide, el momento de inercia en X, las distancias serán en Y. Y cuando evaluamos el momento de inercia en Y, las distancias serán en X. Profe, ¿Sí? perdón, ¿cómo dijo que se llamaban estas, qué son ecuaciones? Es el Ajá, teorema el de teorema. Steiner. Ándale, gracias. Sí, teorema de Steiner. Les digo que ya les enseñaré a calcularlo con integrales. No es nada del otro mundo. Al igual que los centroides. Solo que, bueno, aquí me falta cambiar un anillo. Vamos a hacer el primer ejemplo para que veamos más o menos qué es lo que vamos a obtener. Y ya quedaron. Ahora sí, esto es en X. Estas son en Y y en X. Aquí me faltó X. Bien, voy a pasar mis fórmulas aquí. Ahí está. Ok, entonces noten que para el teorema de Steiner necesitamos primero los centroides, ¿sí? Necesitamos el centroide, necesitamos este elemento que son las diferencias elevadas al cuadrado, necesitamos también las áreas y las inercias de cada uno de los elementos. Así que vamos a hacer la siguiente tablita.
En esta tabla solamente va a haber 2 elementos. A ver si hasta ahí alcanza. Solamente hay 2 elementos. Así que yo creo que ahí nos alcanza. Y ahora vamos a generar unos recuadros aquí. Primero sería elemento. Después del elemento vamos a las áreas. Después de las áreas vamos a el centroide en X. Después del centroide en X, el centroide en Y. Después el área por el centroide en X. El área por el centroide en Y. Después vamos a obtener las inercias. ¿Sí? Los voy a ir poniendo aquí. Elements. Después el área. Después XI. YI. Bueno, esta área podemos igual ponerla como mayúscula, minúscula, lo de menos. Después el área por XI. El área por YI. Después la inercia en X. Después la inercia en Y. Después de la inercia de X y la inercia en Y, vamos a calcular, noten que aquí nos falta Y menos YI, X menos XI. Entonces, Y menos YI. Y de una vez este elemento lo vamos a elevar al cuadrado, porque aquí en la fórmula nos pide el cuadrado. Al cuadrado. Después X menos XY al cuadrado. ¿Y qué más nos falta? Multiplicar el área por estos elementos. Ok. Que estaría aquí y acá. Por último, sumatorias y calculamos la fórmula y acabamos. Bien. Bien, entonces vamos a empezar. Voy a nombrar a los elementos, este como el elemento 1, este como el elemento 2, y aquí vamos a apuntar elemento 1, elemento 2. ¿Cuál es el área del elemento 1? 6 por 4 o 24. Siguiente, área del elemento 2, 3 por 4 son 12, entre 2, 6. Ahora,
vamos a definir el centroide respecto a un punto de referencia y ese punto de referencia lo vamos a poner justo en la esquina inferior izquierda, en este punto. ¿Vale? Ahí estaría el centro. Entonces, centroide en X de mi elemento 1 va a ser la mitad de 6, 3. Centroide en X del elemento 2 va a ser un tercio de 3, es 1, más 6, que está desplazado el triángulo desde el origen. 6 más 1, 7. Ahora en Y, centroide en Y del rectángulo es 2. Centroide en Y de este triángulo es un tercio de 4. Un tercio de 4 es 4, 1.33. Ahora multiplicamos 24 por 3. ¿Cuánto nos da? Son 60 más 12, 72, creo. Si me equivoco, porfa, me corrigen. Ahora centroide en X por el área. 6 por 7, 7 por 3, 21, 42. Ahora en Y, 24 por 2, 48. Y ahora aquí 6 por 1.33. Son 4 y 4, 8. Ahora vamos a las inercias y para estas inercias vamos a ocupar las fórmulas que les comenté al inicio de la clase que copiaran. Bien, vamos para el centroide en X. Noten que para el centroide en X, el que se eleva al cuadrado, al cubo, perdón, es la altura. Y para el centroide en Y, lo que se eleva al cubo es la base. O sea, va a haber como un cambio. Si calculamos la inercia en X, lo que se eleva al cubo es la altura. Inercia en Y, que debería de ser altura, lo que se eleva al cubo es la base. Así que empecemos con el elemento número 1. La inercia en X va a ser base por altura al cubo. La base es 6 por la altura al cubo. La altura es 4 al cubo y ese resultado lo dividimos entre 12. El resultado es 32. Para la inercia en Y, ahora lo que se eleva al cubo es el 6. 6 al cubo por 4 entre 12. Este resultado me da 72. Vamos al elemento 2. Es base por altura al cubo entre 36 para X. Entonces la base aquí es de 3. Entonces sería 3 por altura al cubo. Primero voy a hacer 4 al cubo por 3 entre 36. 5.33. Y para Y tendremos la base al cubo, que sería 3 al cubo, por 4 entre 12. 36, perdón. Base al cubo, 3 al cubo, por 4 entre 36. 3. Corroboramos esos valores. Me dicen, por favor, si son correctos.
Alguien que me diga, por favor, si le dieron los mismos valores. A mí sí, por Entonces, favor. continuamos. Gracias. Vamos ahora a calcular estas distancias. Noten que, bueno, para empezar, aquí necesitamos el centroide. Así que para el centroide, recuerden que hacemos las sumatorias. Sumatoria de A por XY sería 72 más 42. 72 más 42 es 114. Y para Y tenemos 48 más 8, que son 56. 56. Entonces, X centroide va a ser igual a 114 entre la sumatoria de áreas. Sumatoria de áreas es 30. Entonces, en X sería 114 entre 30, nos da 3.8. Para Y vamos a tener 56 dividido entre 30. 56 dividido entre 30 nos sale 1.87. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a calcular son estas diferencias elevadas al cuadrado. ¿Cuánto da el centroide en Y, que es 2, menos el centroide final, digamos general? Centroide general menos el centroide del elemento es 1.87 menos 2. Eso lo elevamos al cuadrado y a mí me sale 0.017. 0.017. Profe, ¿Sí? una duda, ahí para el elemento 1, a la hora de sacar la inercia en X y en Y, el primero es rectángulo, ¿no? Se divide entre 12. 12. Sí. Es que vean que aquí hay dos fórmulas. Yo les dije que copiaran la segunda. Lo vamos a ver mañana más a detalle. Hay dos tipos de momentos de inercia. Los que estamos ocupando nosotros son los momentos de inercia centroidales, que son estos, ¿vale? Ah, ok, gracias. Entonces nada más cambia ese 12 y aquí ponle en triángulo rectángulo 36. ¿Vale? Bien, ahora volvemos al apunte. Aquí estamos. Ahora, este punto 0.17 lo vamos a multiplicar por el área del elemento. El área del elemento es 24, para de una vez sacar este valor de aquí. Entonces lo multiplico por 24 y me sale 0.4. Voy ahora en X. En X tengo de centroide 3.8. Ese 3.8 le voy a restar 3. Me sale 0.8. Lo elevo al cuadrado y lo multiplico por el área que es 24. 15.36. Y nos da 0.64. Vamos a ir a lo siguiente. En Y vamos a tener para el triángulo, perdón, 1.87 menos 1.33. Lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos. Bueno, primero voy a apuntar aquí el valor, que es 0.29. Y ahora lo multiplico por el área, por 6, 1.75. Después, para X, vamos a tener 3.8 menos 7. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por, bueno, primero lo apunto aquí, 10.24.
Y ahora sí, lo multiplicamos por el área que es 6. 61.44. Por favor, vamos corroborando que los valores nos den los mismos. Y voy a hacer sumatorias. Sumatorias de inercia en X, 32 más 5.33 nos da 37.33. En inercia en Y será 75. Y ahora estas sumatorias finales, que serán 0.4 más 1.75 son 2.15. Y de este lado tendremos 61.44 más 15.36. 76.8. Ya solo queda aplicar las fórmulas. Así que para la inercia en X vamos a tener primero las sumatorias de las inercias en X, que son 37.33, ¿sí? Más los cuadrados de Y. ¿Sí? Y estos cuadrados de Y son 2.15. Igual a 39.48. Para la inercia en Y, tendremos la sumatoria de las inercias en Y, que son 75, más ahora el área por las diferencias en X al cuadrado, que es 76.8. Y esto nos da igual a 151.8. ¿Sí? Como podemos ver aquí, la inercia mayor es la inercia en Y. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más difícil hacer girar este elemento respecto al eje Y. Esta sería la inercia máxima, ¿sí? Que si lo hacemos girar respecto al eje X, ¿sí? Ahora, estos elementos, estos lápices o barritas imaginarias que nosotros estamos poniendo aquí en el dibujo, no es lo mismo que se pongan el eje de giro hasta la base o que se ponga hasta la altura del elemento, ¿sí? Estas inercias que estamos calculando son centroidales. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen como posición el centroide que nosotros ya hemos calculado. Así que deben de centrar el centroide y un eje que pasa por ese centroide y trata de hacer girar el elemento estará denotado por la inercia en Y y en el eje horizontal la inercia en X. Lo terminamos por favor de copiar y es todo por hoy. ¿Dudas? Yo ninguna, profe. Está bien fácil. Y lo mismo, fíjense que se aplica para cero. Vamos a calcular inercias con figuras, como las figuras que les pasé el día de ayer, donde hay tablas que tratan de sacar las propiedades. Así lo mismo, esos perfiles, esas secciones ya tienen calculada la inercia en X y la inercia en Y para cada uno de los elementos comerciales. Entonces, se hace lo mismo, se ocupa el teorema de Steiner, se aplican las fórmulas, se toma como si fuera un elemento cada uno y se calcula la propiedad mecánica de inercia. ¿Sí? El día de mañana vemos la parte teórica. Entonces, se toman un café antes para despertar porque a lo mejor es un poquito pesado.
Pero bueno, ya que tenemos el panorama de qué es lo que vamos a ver, de qué se trata la inercia, yo creo que va a ser más fácil que si entramos de lleno antes a la teoría. ¿Ya acabaron de copiar? Yo ya, profe. Va. ¿Alguien que falte de copiar? Nadie falta de acabar de copiar. Todos ya terminamos de copiar, supongo. Pues sería todo por el día de hoy. Que tengan buena tarde. Nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana. Gracias, profe. Nos vemos. De nada, hasta mañana. Bye. No, profe. ¿Todavía no? No entendí si todavía no acababa de copiar o si ya nos estábamos despidiendo. Creo que dijo hasta mañana. Creo. Ya. Ok, entonces ahora sí, nos vemos. Que tengan buena tarde. Bye.